A empezar. Bien, estimados amigos de Cátedra Judicial, bienvenidos una tarde más de nuestras actividades los días martes a las 5 de la tarde, con la grata coincidencia de que esta vez es para hacer unas reflexiones por fiestas patrias, porque estamos en un aniversario más de nuestras fiestas patrias, el 199 para ser exactamente preciso, y estamos pues a un año de los 200 años de nuestra independencia, desde que un 28 de julio de 1821 se proclamase la libertad de nuestro país. Bien, Cátedra Judicial no ha querido estar ajena a este acontecimiento y ha querido hacerse presente, y para ello ha invitado a personalidades de distintas profesiones, desde distintas perspectivas, con la finalidad de hacer unas reflexiones sobre este 199 aniversario de nuestras fiestas patrias. Están con nosotros, estimados amigos de Cátedra Judicial, la señora Mariana Muldepís. Ella es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora honoraria de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ha sido profesora universitaria en cursos sobre patrimonio cultural y archivos, es autora de libros y artículos sobre nuestro patrimonio. También está con nosotros, y le agradecemos su gentil aceptación a nuestra actividad, al doctor Jorge Polo Ilaborda. Él es abogado e historiador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. También nos acompaña la arquitecta Maritza Paliza Flores. Ella es arquitecta por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, magíster en planificación urbana y regional, tiene estudios en maestría en gobernabilidad económica, social y política. Actualmente es responsable de los ejes transversales y coordinadora del programa de apoyo al fortalecimiento de los servicios de saneamiento en el Perú en Helvetas Swiss Intercorporation. También nos acompaña Renzo Ortiz Díaz. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Registral y Notarial por la Universidad Andina del Cusco, jefe de la Unidad Registral de la Zona Registral número 10 de Cusco y actualmente profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Andina del Cusco. Y finalmente, pero no por eso ser el último, sino uno de los primeros, está con nosotros Miguel Bueno Lazábal. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en las Facultades de Derecho de las Universidades de Lima y San Ignacio de Loyola. Es autor de varias publicaciones sobre derecho. Actualmente es gerente de servicios jurídicos, contenciosos del BBVA Perú. Bien, sin más preámbulos, les explico brevemente la mecánica de nuestra actividad para que el público también esté enterado. Vamos a hacer una primera ronda de una participación de cada uno de los expositores. Primero empezará la señora Mariana Muldepís, luego el doctor Jorge Polo Ilaborda, Miguel Bueno Lazábal, Maritza Paliza Flores y Renzo Ortiz Díaz. Por 10 minutos cada uno, haciendo una reflexión abierta desde su perspectiva, desde su sentir de ciudadanos peruanos de esta república, a veces un poco difícil, pero finalmente nuestra. Y luego hacemos una segunda ronda de 5 minutos cada uno, donde hacemos una reflexión final, de repente recogiendo la participación de algún expositor anterior, sacando alguna conclusión, para que todos nosotros vivamos estas fiestas patrias en reflexión en los tiempos en los que precisamente están muy difíciles en nuestra patria. Bien, para estar dentro de horario y sin ánimo ya de hacer mayor dilación, vamos a dar inicio a nuestra actividad e invitamos por el espacio de 10 minutos a la señora Mariana Muldepís. Mariana, estás en el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Ay, perdón, ya, está abierto. Sí, muchas gracias, Fernando, por organizar estas cátedras judicial y sobre todo por la feliz coincidencia que sea hoy 28 de julio, el Día de la Independencia nuestra, y que es la conmemoración que más importancia tiene, más relevancia tiene, aun cuando no fuimos finalmente independientes, como bien sabemos, hasta el 9 de diciembre de 1824. Nos tomó 3 años y ni así terminó, porque como es sabido,
se fueron y se refugiaron en el castillo Real Felipe hasta 1825, en el cual pues los realistas, y sobre todo la aristocracia, la nobleza, refugiados ahí, muriéndose ya de hambre, viviendo miserablemente, ya no quedaba más remedio que decir que el Perú era independiente, ¿no? Yo creo que este devenir dice mucho de los problemas que nos siguen estando vigentes. Como bien me ha recordado Fernando, y está bien que yo comience, porque la independencia del Perú fue costeña, ¿ya? Y en esto están muy orgullosos los de Lambayeque. Sostienen que el primer grito, y probable, aun cuando hay, por supuesto, en el Cusco está Tupac Amaru, está los hermanos Angulo, ¿no? Cela, ¿no? No podemos negar esos movimientos previos, ¿no? Pero de todas maneras es en la costa donde se va a llevar más, diré, con más presencia de armas, ya de ejército, ya no es sofocado una mera rebelión, ¿no? Y en ese sentido, yo quisiera recordar un incidente en nuestra larga trayectoria hacia la independencia, que tiene lugar porque lo veo desde la perspectiva de mi propia especialidad en estos tiempos, ¿no? Y estamos a puertas en septiembre de 1820, va a zarpar de Valparaíso la Escuadra Libertadora. Va a salir los marinos, la flota comandada por los marinos ingleses, va a navegar a lo largo de la costa peruana, va a llegar a Pisco, ahí va a haber la primera bandera, que no es, como dicen, el sueño de San Martín, ¿no? Yo creo que tiene un origen muy profundo en nuestra cultura andina. Hay unas chulpas que están pintadas con los mismos colores. Hay también tejidos andinos, la manta de la Giglia de Juanita, la momia de Arequipa, que tiene la forma y los colores de la bandera peruana, ¿no? Entonces, atribuirla solo como hizo, como una forma literaria, se me va el nombre, ya no importa, es un poco distorsionar. Entonces, yo quiero traer rápidamente a San Martín, que va a anclar en Lima para llegar a donde está el virrey, en Ancón, en la hermosa bahía de Ancón. No sé cuántos han estado en este balneario aristocrático limeño, pero que en realidad hoy, después de lo sucedido con motivo del sequicentenario, ya es una tierra de nadie. No sé si alguien habrá ido a Ancón algún día en el verano, ya un día domingo, y ve que es absolutamente la tierra de nadie. ¿Ya? Playas abarrotadas, que si hay un movimiento sísmico, wow, ¿qué puede pasar ahí? Montones de basura y cosas por el estilo. Pero sigamos avanzando un poquito porque el tiempo pasa volando, y el virrey, en ese momento ya José de la Serna, y el general San Martín ya han tenido varios encuentros bélicos, ya hay muertos de las dos partes significativamente, ya los realistas no están ganando, como no están triunfantes, y sobre todo ya hemos tenido la Constitución de 1812. De aquí voy a tratar de ir por ese lado porque este es una cátedra de abogados fundamentalmente. Los historiadores, somos los antropólogos, somos aquí invitados especiales. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar en esta zona? ¿Y cómo la vemos hoy desde el siglo XXI? Y esto para mí es sumamente importante porque tiene que decir mucho de lo que hoy somos. Concretamente, San Martín va a ir y venir, se va a tener, por supuesto, como base de operaciones, el buque,
donde estaba alojado, pero va a bajar incluso hasta la Magdalena, a lo que hoy se llama Pueblo Libre en Lima, y que era la antigua reducción de indios de la Magdalena Vieja, pero que se constituyó con el candidato a presidente de la República, Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura, y el hombre que ayudó muchísimo en la reconstrucción del norte cuando las lluvias del año 2017, en la capital del Bicentenario. Todo esto, por supuesto, ha quedado trunco por la pandemia, ¿no? Y en tiempos que estamos viviendo. Pero yo también creo que los tiempos de pandemia, los tiempos revueltos, los tiempos recios, con la ayuda de Dios pueden ser tiempos de cambio, de profundos cambios en nuestro Perú, en nuestro país. Y es por ahí por donde voy a enfocarme, porque San Martín y la Serna se reúnen desde mayo del 2020, perdón, de 1820, para buscar una salida pacífica. El 2 de junio de 1820 se reúnen concretamente en la hermosa casa hacienda con su capilla, en su momento hermosa, pero hoy una ruina absoluta, la casa hacienda, la casa capilla de Santiago de Punchauca. Donato en algún momento nos puede explicar mejor qué podemos entender por Punchauca, o yo lo asumo como que es el culto al Punchau, a la divinidad andina, el culto inca al dios sol, no al astro, al sol, al dios sol. Ya. Trayendo rápido, y ya para la segunda parte voy a hacerles una propuesta a los señores abogados que nos acompañan, que nos dirigen este foro. Ya, la Casa Hacienda Santiago de Punchauca, por supuesto, es escenario del más absoluto fracaso. El virrey La Serna no acepta la propuesta sanmartiniana, que trata por todos los medios. Yo no creo que San Martín fuera monárquico, así que quisiera instalar un príncipe para que gobernara el Perú. San Martín quería ver si era posible una salida pacífica, amparado dentro de la Constitución de 1812, que yo asumo muchos tienen por lo menos una ligera idea, que tiene representantes, incluso hay un Tupac Amaru, representante, la presidió un peruano que murió, dicen que asesinado, ¿no? Morales Duarte. Ya la Constitución de 1812 estaba abolida en España por el absolutista Fernando VII, de todas maneras representaba una esperanza, una ilusión. Ya estoy por terminar este tema, pero es en la época de la reforma agraria donde va a hacer absolutamente crisis la preservación, el cuidado de las casas haciendas, que son tan importantes en cualquier país, y más aún en un país como el nuestro, que tienen una connotación simbólica sumamente importante. Y dejo para mi segunda intervención, después de oírlos a todos ustedes, por qué en su gran mayoría son una impresionante ruina. Hay algunas casas hacienda que se han podido salvar. En el Perú, una de las más emblemáticas se acaba de desaparecer las lluvias del año 2017, el temblor de Pisco del 2007, pero sus propietarios la han reconstruido, que está en Chincha, que es la hacienda de San José, hoy, que fue de los jesuitas, hoy propiedad de la familia Sillones. Y este es el tema que yo quisiera redondear en estos momentos de cambio, y creo que ya, Fernando, se me acabó mi tiempo. Sí, Mariana, muchísimas gracias. Doctor Jorge Porro y Laborda, está usted en el uso de la palabra por 10 minutos. Lo escuchamos, doctor. Gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Me escucha? Gracias, Sí, sí, Fernando. te escuchamos perfectamente. Mi saludo a todos los participantes de esta reunión y mi agradecimiento y felicitación, Fernando, por esta iniciativa, esta cátedra judicial, este espacio para conversar, reflexionar, y honrado sumamente por la invitación que me haces, y pues, con mucho gusto puedo dar unos puntos de vista en esta importante conversación.
Bien, ¿qué sucedió el 28 de julio de 1821? San Martín en Lima proclama la independencia. Lo primero que quisiera señalar es que lo que sucedió ese día en la plaza principal, Plaza Mayor de Lima, probablemente no tiene nada que ver con lo que la imagen posterior tenemos representada en nuestras cabezas. Tenemos una imagen de un San Martín victorioso, y multitudes de gentes debajo de un balcón, aclamando, dando vítores, celebrando, jubilosos, un acontecimiento inédito y novedoso. Bueno, esta imagen probablemente no sucedió realmente así, sino que esta imagen es algo que hemos ido construyendo y cada año reconstruyendo en nuestra sociedad. Entonces, el 28 de julio de 1821, efectivamente, San Martín hace una proclama en medio de una situación incierta que estaba él mismo viendo en Lima, con las fuerzas realistas al acecho, en la propia ciudad de Lima y con control absoluto en gran parte de lo que es el Perú actualmente. Entonces, pues, el 28 de julio de 1821 no es el inicio de la República, no es el nacimiento de la República de ninguna manera. Es un acontecimiento que posteriormente, probablemente a inicios del siglo XX y con más fuerza al celebrarse el primer centenario, nuestra sociedad, nuestros cercanos abuelos le han puesto en el sitial que hoy tiene. De cualquier manera, eso no minimiza que hoy día, para todos los peruanos, la independencia, el 28 de julio, y la bandera son nuestros más importantes símbolos de identidad y de pertenencia a este país, a esta nación, a esta sociedad, a este Estado. No hay lugar en nuestra sociedad, en nuestras fronteras, que no se recuerde el 28 de julio. No hay quien no diga algo, hoy son fiestas patrias, el 28 de julio. Es decir, hoy día, 28 de julio, y la bandera nacional, la bandera roja y blanca, son los símbolos más importantes de nuestra identidad. Bajo ambos nos sentimos peruanos, nos sentimos solidarios unos y otros, de cualquier lugar del país, de cualquier estrato social, de cualquier ocupación, de cualquier procedencia. Para todos, hoy día, los 30 millones de habitantes, los símbolos que nos unen son 28 de julio y la bandera. Sobre los demás hay discrepancias, diferencias, etc. Pero esos son los dos símbolos que nos unen. Por eso es importante hoy día que estemos conversando, porque hoy día es un día que nos une a todos. Hoy día todos nos sentimos peruanos. Parte de esto que está en proceso de construcción, que queremos que sea mejor, que queremos que sea un lugar, un espacio de vida próspera, libre, solidaria para todos los habitantes de esta sociedad. Entonces, es motivo de reflexión y por eso nos deseamos felices fiestas patrias, nos deseamos felices fiestas patrias. Así como en cualquier confín y en cualquier lugar de la patria encontramos una bandera roja y blanca, así, repito, el 28 de julio es hoy día símbolo de unidad, símbolo de pertenencia. Nos hace partícipes, nos hace ser miembros de esta sociedad, de este Perú. Bien, primero esto. Hoy día es un símbolo, una fecha simbólica, no obstante que en su momento, el 28 de julio, no haya sido el inicio de la república ni de la vida independiente. No fue el inicio de la vida independiente, porque ya lo ha recordado Mariana, todavía estaba con toda la presencia del virrey y del ejército realista. Tampoco es el inicio de la república, porque recién podríamos pensar el inicio de la república en septiembre del 22, cuando se instala el primer Congreso Constituyente.
Tan es así que después de proclamar la independencia, a los pocos días, San Martín convoca al primer Congreso Constituyente, justamente para definir la forma republicana y, digamos, dar la entidad a esa sociedad que estaba todavía en boceto, en definición. Y el primer Congreso Constituyente, que se reuniría en 1822, tiene representantes, y claro, acá tenemos que hacer un ejercicio que no es difícil de retrospectiva. No fue pues un congreso como los que hemos tenido recientemente en nuestra sociedad, de los cuales nosotros hemos sido partícipes como electores, como auspiciadores, lo que sea, ¿no? Pues bueno, los constituyentes, los congresistas, los diputados electos en ese momento fueron prácticamente por cooptación. Ya no habría, ni de lejos estamos ante una democracia representativa que habría propiciado que los departamentos que constituían el Perú de entonces hubieran elegido a sus representantes y estos se habrían instalado en 1822 para redactar la primera constitución. Entonces tampoco, digamos, podemos hablar de un inicio de la república. Una independencia a medias, etc. Pese a esto, que repito, el 28 de julio del 1821, ni es la independencia real, ni es el inicio de la república. Sin embargo, hoy día para nosotros sí es una fecha emblemática en la cual nos unimos y nos congregamos como peruanos. Me parece que esto conviene recordarlo y revalorarlo. En ese sentido, pese a que la evidencia histórica y el hecho de lo sucedido realmente no desmerece ni va en contra de que sea para nosotros hoy día, 28 de julio, fecha de identidad, de convergencia, de sentimiento, de pertenencia y de sentimiento y anhelo de sueños, de libertad, de solidaridad, de bienestar para todos los peruanos. En suma, el 28 de julio, sea como fuera, nos une, nos hace reflexionar en lo que somos y nos da la identidad a todos los peruanos. Nos une de una manera fundamental, de una manera indestructible, en un proyecto común, en una ilusión grande de prosperidad, de bienestar, de justicia, aun cuando inicialmente ni hubiera sido fecha de auténtica independencia, mucho menos de inicio de la República. Recordemos que el propio Basadre comienza la historia de la República después de este periodo que él llama de emancipación, después de la retirada del 1824. Entonces, la República tardó todavía en comenzar propiamente, aunque sea nominalmente, ¿no? Hablamos de un acto simbólico importante que nosotros, por necesidad de identidad y por necesidad de construir un futuro, hemos ido creando y recreando. Si hoy día paramos el 28 de julio y estamos haciendo esta reflexión, estamos recreando esa importancia, y eso es lo valioso y lo importante. No importa que 1821 ni hubiese habido totalmente la independencia, ni hubiese sido el inicio de la República. Sin embargo, hoy día estamos recreando nuestra identidad, estamos recreando nuestra conjunción como peruanos. Hasta ahí sería mi primera intervención. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Gracias, doctor Jorge. A continuación tenemos la participación de Miguel Bueno Olazábal por 10 minutos. Miguel, estás en el uso de la palabra. Fernando, muchas gracias. En primer lugar, te agradezco por la invitación y me permito saludar a los integrantes de esta mesa multidisciplinaria y también a quienes han hecho un alto en su actividad de festejo del Día Patrio para escucharnos y compartir las reflexiones que vamos a desarrollar todos. Yo, en el tiempo que me has asignado, quiero hablar rápidamente de la historia, el origen del Perú, abordar qué problemas se iniciaron o se mantuvieron cuando pasamos a la vida republicana, cómo llegamos
y luego qué tendríamos que hacer. Voy a tratar de usar los minutos que me asignas y si quedara algún tema, lo voy a, en la segunda ronda lo voy a completar. Primero, quiero referir que los peruanos a lo mejor somos a veces un poco chauvinistas, porque creemos muchas cosas y no tenemos el correlato a veces de lo que ha acontecido, pero en estricto sí tenemos muchísimos motivos de orgullo por nuestra historia pasada. Vean ustedes, de las 22 civilizaciones extraordinarias que han existido en la historia de la humanidad en la antigüedad, 21 están en el hemisferio norte y solamente el mundo andino, el mundo prehispánico, está en el hemisferio sur. O sea, en el hemisferio sur somos la única gran cultura de relevancia. Y cuando se produce la conquista y se establece el virreinato del Perú es el virreinato más grande, inclusive en los momentos iniciales, los virreyes que venían a Lima hacían carrera en México, es decir, hacían una buena gestión en México y eran promovidos a ser virreyes del Perú, y eso se mantuvo en el inicio de la vida colonial. Para hacer una comparación también de cómo hemos podido perder el paso, es interesante ver que mientras que en el territorio que hoy es el Perú, teníamos ciudades increíbles como el Cusco, como Machu Picchu, en simultáneo en algunas zonas de América, en la zona cercana al Caribe, en la selva del Brasil, en el norte de América del Sur, existían cazadores y recolectores de frutos y hasta caníbales. Lo mismo en la zona sur del continente. En consecuencia, la importancia que hemos tenido como cultura ha sido sumamente relevante. Y luego se ha producido un choque durísimo, como es cualquier choque producto de una imposición de una cultura sobre otra, y de ese choque tan brutal es que ha salido el Perú como lo entendemos hoy, y existen muchas cosas que tenemos que entender, que tenemos que conocer, y que a lo mejor tenemos que ir asumiendo y tenemos que ir superando en la idea de la construcción de una nación próspera, con un derrotero y con un fin, con un camino. Pese a las mutilaciones que hemos tenido de nuestro territorio, el que habría debido ser al producirse la independencia, seguimos siendo un país en dimensión importante, somos el número 22 en extensión en los países del mundo. Y en efecto, como han dicho tanto la doctora Mariana Mull como el doctor Jorge, la independencia es solamente simbólica. El 28 de julio no significó absolutamente un cambio en el régimen, porque todo el poder realista se fue a la sierra, al Cusco en concreto, con el virrey La Serna, virrey además nombrado por un golpe, es decir, no es un virrey que fue establecido por el rey de España, sino que fue puesto por los generales españoles, con lo que vemos también una historia de golpes que inclusive está en las postrimerías del periodo colonial y en el inicio de la vida republicana. En realidad la independencia es simbólica en ese momento, el poderío español se mantuvo, y podría considerarse como símbolo inclusive la partida de Rodil, que ha sido, me parece, en 1826, cuando finalmente renuncian a seguir en el Real Felipe, y Rodil se mantuvo ese tiempo esperando que llegara una expedición que nunca llegó. Luego hemos tenido, saliendo a la vida republicana, una vida muy azarosa, porque tenemos varios problemas que no se habían solucionado antes y que no se han solucionado. Y digamos que las culpas que podríamos achacar a otros ya no las podemos achacar a nadie, sino a nosotros mismos, porque ya tenemos casi 200 años de vida republicana. Aun cuando la noción de Perú es antigua, es anterior a la idea de república. Vean ustedes, más tiempo el Perú ha existido como colonia que como república, y el tiempo de las culturas prehispánicas es milenario. Entonces, la noción, la idea, el concepto de Perú es algo que va avanzando en el tiempo y van dándose diversas formas de gobierno, de entendimiento, y seguimos en la construcción de eso que tiene que ser lo que Basadre dijo, la promesa de la vida peruana. Decía que tenemos muchos problemas, tenemos un territorio inmenso e incomunicado. Tan incomunicado es que para ir a Iquitos era más fácil, la gente de Iquitos se podía comunicar con más facilidad con Londres que con Lima, por ejemplo. La sierra, inexpugnable para las vías de comunicación, una nación en formación, un estado desbordado, ausente,
incompetente y un problema grave que se ha puesto mucho peor en la vida republicana, que es el del centralismo, que como ustedes saben, el reparto territorial del poder puede establecer que exista una organización centralizada o descentralizada. Eso intrínsecamente no es ni bueno ni malo, porque lo que se busca es que sea eficiente. Pero la organización centralizada, cuando se degenera, deviene en la figura que se conoce como centralismo, cuando hay, digamos, una metrópoli que controla todo y que no hay espacio de desarrollo autónomo dentro de los límites de un Estado unitario, y entonces llegamos a la imposibilidad de que se conecte el espacio del territorio. Y eso lo vivimos todos y lo sentimos más los que somos provincianos, pero yo quiero recordarles que siempre hay la posibilidad de mirar al que está más arriba y reclamarle, olvidando lo que uno hace. Porque, por ejemplo, todos quienes somos provincianos, histórica y secularmente, hemos reclamado por el centralismo limeño. Pero quiero que recuerden ustedes que cuando se estableció el gobierno de la región Inca, el año 90, me parece, con la fallida regionalización que organizó García en su primer gobierno y que después la desmontó Fujimori con un decreto de urgencia y después ya vino el golpe y todo lo demás, recordarán ustedes que para la configuración de la región Inca, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, dos provincias de Apurímac, Andahuaylas y Chinchero, no estaban dispuestas a permanecer en la región Inca porque estaban cansadas del centralismo cusqueño. O sea, ¿por qué digo esto? Para que se vea que hay que tener conciencia de que este es un problema que va del más grande al más pequeño y sucesivamente, y entonces no hemos logrado amalgamar en todo el tiempo de vida republicana una organización administrativa de reparto territorial del poder. Y eso nos ha generado, además unido a la ausencia, por ejemplo, de élites, tanto regionales como nacionales, que tengan una visión de país, nos ha impedido que podamos ir configurando algunos aspectos y no tenemos un plan, no tenemos una idea de cómo es que debería marchar el Perú. Nos une la tradición, nos une la historia, pero no tenemos una visión común para el futuro. Tenemos una visión común del pasado, pero además es una visión contradictoria, porque no estamos de acuerdo en entender o en interpretar esa historia, asignamos diversos valores y contenidos a diversos sucesos de la historia, y lo que primero tendríamos que hacer como país es establecer una suerte de catarsis para tratar de entender de dónde venimos, qué cosas somos y hacia dónde vamos. Y entonces tenemos algunos orgullos que son indudables, ¿no? Por ejemplo, estamos orgullosos de nuestra historia, sobre todo la historia que se refiere a la monumentalidad, a todas aquellas grandes obras que han hecho hombres de otras épocas del Perú. Estamos orgullosos de nuestra diversidad, de nuestras culturas, de la gastronomía, y esto es bien interesante, pero digamos, tenemos también algunos aspectos que no hemos ponderado, ¿no? Deberíamos estar orgullosos, por ejemplo, de que se respete la ley, deberíamos estar orgullosos de que exista institucionalidad, pero evidentemente no podemos estar orgullosos de eso porque no existe respeto a la ley, porque no existe institucionalidad. Nuestro Estado es un Estado sumamente débil, sumamente empírico, que no tiene verdadera presencia. Y ahí, bueno, podemos entrar en otros debates respecto de cuál es el rol del Estado, un Estado social o un Estado intervencionista. Ya vienen otras consideraciones diferentes, pero el hecho concreto es que hay un territorio, hay una población y hay una organización estatal que no es institucional y que no logra establecerse, no logra, digamos, tener presencia y tampoco dar las garantías suficientes para que todos puedan aspirar a tener un desarrollo, ¿no? Entonces, a eso se suma el tema de la corrupción, que es una situación que en realidad no es de nuestra, ¿cómo voy a decirlo? No es privativa del Perú. Yo creo que la corrupción es inherente a cualquier organización social, pública o privada. Entonces, el problema no es tanto la corrupción, sino cómo se controla, cómo se combate, cómo se sanciona. Y precisamente esos son los problemas que tenemos. Ahora, la paradoja es que con todo este escenario de corrupción y con todo el cuestionamiento que existe respecto, por ejemplo, del rol de la justicia, paradójicamente el Perú es el único país que ha llegado a procesar a los más altos dignatarios de diversos regímenes, ¿no? Cosa que no ha pasado
en casi ningún otro país de América, ¿no? Entonces, tenemos como una primera reflexión que somos producto de una independencia en la cual no todos creían, pero que luego nos hemos ido a la vida republicana, pero no hemos construido todavía un Estado que asimile a la colectividad, que asimile las diversidades. Esa es una también de nuestras más grandes riquezas. Yo recuerdo cuando Mario Vargas Llosa recibió el premio Nobel, dijo que el Perú era un país que no tenía identidad porque las tenía todas, que era una cosa extraordinaria respecto de la diversidad. Entonces, a partir de esos elementos que son singulares, que tenemos como pocos, deberíamos empezar a construir muchísimas cosas. Y yo creo que al final el tema central que tenemos es el problema de la institucionalidad, el problema del respeto de las normas, porque de funcionar el aparato institucional y de respetarse las normas, podríamos caminar en una vida organizada y con una planificación, cosa que no resulta posible cuando en realidad existe la ley y existen muchas leyes e inclusive en su texto son extraordinarias, pero su problema no es de existencia, sino de aplicación. El problema central que tenemos como república es que nuestro aparato estatal no tiene la capacidad de hacer que esas normas que están en el sistema jurídico en efecto puedan regir. Entonces, todo eso luego se vincula a las diversas situaciones que se han visto que son carencias graves que tenemos en la medida en que no hemos estado en capacidad de poder solucionar, por ejemplo, los temas de salud. Hemos visto que habíamos avanzado bastante en cifras macro, habíamos encontrado que probablemente es el momento en el cual menos pobres existen en la historia del Perú, porque muchas personas habían superado, según índices estadísticos, los niveles de pobreza y estaban en un menor estado de pobreza o inclusive en una situación inclusive que se podría considerar como de una suerte de clase media incipiente. Eso nunca había pasado en la historia del Perú en esta dimensión, pero era algo construido de manera muy tenue porque ante un evento como el que hemos sufrido. Fernando, Miguel, continúo en el siguiente lapso entonces. Gracias Miguel, gracias. Bien, tenemos ahora la participación de Maritza Paliza Flores por el espacio de 10 minutos. Maritza, estás en el uso de la palabra. Te escuchamos, Maritza. Primero agradecer la invitación de Cátedra Judicial. Un abrazo a todos los compatriotas que estamos compartiendo esta tarde este espacio y a todos los que no están. La mirada que yo voy a dar al proceso de la independencia va a ser una mirada a partir del territorio y los procesos económicos. He preparado una presentación porque dada mi profesión de arquitecta, yo trato de expresar a partir del lenguaje gráfico, pero no estoy habilitada para presentar. Ya estás habilitada, Maritza, ya estás habilitada. No, sigo inhabilitada. No, Bueno. sí estás habilitada. Ya, ahora sí. Bien, yo he organizado esta presentación en 4 partes. Espero darle una mirada rápidamente. Voy a iniciar con contextualizar el espacio en el que se desarrolla los últimos años del virreinato, momento en que inicia este proceso de independencia. Una mirada también bastante rápida al proceso de la independencia y el territorio, y luego qué pasó en el territorio post-independencia. Y a manera de conclusión, en la segunda parte, trataré de esbozar alguna mirada más específica, cómo fue vista la independencia desde ese espacio histórico y luego qué perspectivas tenemos en este momento. Es importante, creo yo, dar una mirada al contexto en que se va desarrollando este proceso de la independencia. Definitivamente, la conquista trajo alta Huantinsuyo, muchísimos cambios sociales, todos ellos fueron producto de la necesidad de España de mejorar, si se quiere, su riqueza, España estaba saliendo de un proceso de guerra, estaba totalmente empobrecida, el descubrimiento de América, el descubrimiento de Perú, significó para ellos una oportunidad de crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, llegando a estos nuevos territorios, la organización del espacio es una respuesta
política a las necesidades de esta metrópoli. Y son otros factores, básicamente, los que inciden en este momento en la organización territorial. La legislación, que veta el acceso de otras potencias europeas, regula el mercado y se genera un monopolio comercial que conocemos. Se genera también lo que denominamos los productos dominantes, es decir, se genera un crecimiento económico en función a las necesidades de la metrópoli, en este caso, básicamente la actividad extractiva alrededor de La Plata, y un intercambio monopólico de ida y vuelta, exportación e importación también alrededor de esta actividad predominante. Se genera también una especialización espacial de la producción en función de la provisión de bienes y servicios demandados por esta actividad productiva que es la minería. Hay muchos cambios. Es importante también destacar que los peninsulares también aportaron capital, semillas, tecnologías, y que nosotros de alguna manera en estos 280 años de la República se había generado también un proceso económico interno. Los cambios más importantes que se dan están en el cambio de centro y eje hegemónico de la sierra hacia la costa y hacia Lima. La sierra y Cusco todavía conservan cierto predominio más como centro subsidiario de las actividades predominantes, y se privilegia la articulación transversal frente a la longitudinal de la sierra, cabalmente por esta necesidad de articularse con la metrópoli. Estos dos gráficos nos muestran muy rápidamente lo que quiero decir. Hay un circuito comercial, un flujo de salida de las remesas de plata que se organiza a partir del puerto del Callao hacia Panamá y a la metrópoli, y de retorno los bienes que la metrópoli comerciaba en el territorio conquistado, que es el flujo de entrada de los productos llegados. En el territorio alrededor de la explotación de la plata también se generan un conjunto de centros hegemónicos. Lima como centro de poder político, Lima como centro de poder económico y alrededor de la comercialización, Potosí, centro económico y de producción alrededor de la actividad minera de la plata. Alrededor de esto se generan flujos comerciales de bienes, que son los bienes y los servicios que requiere Potosí para poder proveer a los trabajadores y alrededor de la producción de la plata. Entonces, en un primer momento, hay lo que se denomina la ruta de la soja, que va de Huancavelica hasta Potosí, y que favorece a los centros poblados de la sierra. Sin embargo, a fines ya del siglo XVIII esto se había cambiado, y la ruta privilegia una ruta marítima, dejando amplios territorios como Cusco, Ayacucho fuera de esa ruta, y digamos que empezó una incipiente desarticulación y empobrecimiento de estos espacios. Así tenemos que de un virreinato que ocupaba prácticamente todo el territorio que conocemos desde Panamá hasta Chile, con excepción de los territorios que pertenecían a Brasil, este virreinato a lo largo de todo este proceso va sufriendo un conjunto de desmembraciones hasta llegar a la imagen que tengo en el lado derecho, pero no solamente desmembrado en términos territoriales, sino además también en un proceso de franco empobrecimiento, porque los conflictos en la península estaban impactando también en estos territorios. Recordemos que en esta época Francia había conquistado a España, había derrocado a la monarquía, había puesto un gobernante, Pepe Botella, que además se había convocado a las juntas de Cádiz, donde salió esta constitución bastante liberal, pero sin embargo al regresar Fernando VII no quiso suscribir la constitución. Creo que eso fue algo interesante que promovió e impulsó el deseo de la independencia de estos territorios. Es importante mencionar esto porque si bien continuaban los flujos comerciales alrededor de La Plata, estos habían disminuido, con la consiguiente disminución del ingreso económico de los flujos comerciales hacia afuera y hacia adentro de este territorio. Es decir, se inició el empobrecimiento, decadencia y aislamiento, incluso abandono de muchos espacios. Quienes conocen Huancavelica quizás han ido a este centro poblado que se llama Santa Bárbara, que es el que estaba vinculado a
la producción del azogue, que tuvo que ser abandonado simplemente porque ya no se demandaba lo que producía esta mina, que era el azogue, y entonces, ¿qué pasó? La gente que estaba vinculada a producir, a prestar servicios, tuvo que emigrar y este centro poblado quedó abandonado. Lo mismo sucedió con algunos otros centros poblados a lo largo, sobre todo, de la sierra. Son casi 280 años de culturización en ambos sentidos. Es decir, a pesar de la culturización, hay una sociedad bastante heterogénea, un poco difícil de entender, pero siguen sobre todo las jerarquías y las desigualdades sociales. Es en este espacio donde las ideas de la independencia tienen eco. La independencia fue un proceso bastante largo, creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es un proceso que se inicia en 1809 y va hasta 1824, y el virreinato del Perú en realidad fue un centro de contrarrevolución por 15 años. Acá, en este territorio del virreinato de Perú, estaba acantonado el ejército realista más fuerte. Pero, paralelo a ello, es cierto también que en este territorio hubieron rebeliones y sublevaciones, como la de Mateo Pumacahua, de los hermanos Angulo, etc. También, y acá quiero destacar, quiero ser muy enfática, alrededor de 1818 aparecen guerrillas y montoneros. Mucho se habla de que la población indígena no participó en la guerra de la independencia. Sí lo hicieron a través de las guerrillas que mayoritariamente estuvieron conformadas por indígenas y por montoneros que estaban conformadas por un conjunto de población desclasada, mestizos, peninsulares o españoles pobres, y también algunos indígenas ricos que tenían riqueza pero que no tenían poder. En fin, la guerrilla tiene un área de influencia bastante amplia, que es casi todo el centro del Perú, con entradas hacia la costa, hacia Lima, y con entradas también hacia el sur. La proclamación de la independencia en 1821, que significó para el territorio una división, territorio patriota y territorio realista. El virrey La Serna va primero a Jauja y luego a invitación a la audiencia de Cusco se traslada a Cusco, y desde ahí gobierna este territorio que aún quedaba en poder de los realistas, ejerciendo actos de gobierno que básicamente estuvieron vinculados a que el ejército realista pudiese continuar sus operaciones. Los ejércitos realistas se van concentrando en el sur y hacia 1823 una gran partida se acerca hacia Lima y casi vuelven a tomar Lima. No sucedió así, afortunadamente, y este ejército derrotado vuelve a Cusco, y donde se trata de reorganizar para definitivamente ser derrotado en 1824. Es recién, después de 1824, que el ejército patriota toma control del territorio. ¿Cuáles fueron los impactos del proceso de la independencia? Eso es bien importante. Una gran pérdida de vidas humanas, sobre todo de varones. Lamentablemente no hay registros precisos de cuántas vidas humanas se perdieron. Se perdieron vidas humanas del lado de los ejércitos patriotas, realistas, pero también de las guerrillas de los montoneros. Esto va asociado con las pérdidas en la producción agrícola, ganadera, capital e infraestructura. Estamos hablando de que hubo un proceso de guerra bastante permanente y que fue sangriento. De esto no se habla mucho. Yo quiero, a manera de ilustrar esto, recordarles el arrasamiento que Carratalá hizo al pueblo de Cangallo. Cangallo, un pueblo indígena, había organizado quizás la guerrilla más grande y poderosa que estuvo actuando durante muchísimos años y le causó muchas pérdidas al ejército realista. Carratalá emite un bando y dice que llama a que los indios vuelvan al lado de la verdad y del rey, porque si no, las represalias son grandes. Este bando no fue escuchado y Cangallo fue arrasado. Toda la infraestructura destruida, los campos quemados, asesinatos masivos. Mucho de esto no se sabe, la historia no lo ha rescatado. También entendiendo que es un territorio que está dividido en territorio patriota, territorio realista, con un territorio que está en constante movimiento y en constante lucha, que a partir de las guerrillas y los montoneros, pues los flujos comerciales internos quedaron cortos. Muchas de las actividades productivas se truncaron y las pérdidas
económicas en el Perú se incrementaron cuando llegaron los ejércitos libertadores. Porque acá también es importante destacar que este proceso de independencia y la guerra en realidad fue financiada con financiamiento interno, a través de cupos, requisas, donaciones, préstamos internos, préstamos externos, y el ejército libertador que llegó por el sur fue financiado a través de un préstamo que se realizó sin que participasen funcionarios peruanos. La primera deuda externa, porque había que mantener el ejército, no solamente con el avituallamiento de armamento, sino también con los salarios. Tu tiempo. Perfecto. Yo me quedo acá con una pregunta y continúo después, ¿no? Entonces, el país quedó independiente, pero su comercio sin barcos ni capitales, sus tierras sin semillas, ni hombres, ni operarios. Su actividad minera sin gente que trabajase. Y retomaré la siguiente parte a partir de la pregunta que queda aquí pendiente. Gracias, Maritza. ¿Puedes dejar de compartir? No, pero estaba ahí. ¿Puedes dejar de compartir? Y sí, eso voy a... Disculpa. Arriba, en la parte superior, hay un aviso en rojo, dejar de compartir. Es que yo minimicé, discúlpame por favor. ¿Te devolví, Fernando? No, todavía no, todavía no. Ahora sí. Bien, gracias. Renzo, mil disculpas. Bueno, ahora le toca el turno a Renzo Ortiz Díaz por el tiempo de 10 minutos. Renzo, te escuchamos. Muchas gracias. En primer lugar, debo agradecer la amable invitación de Fernando Murillo y su cátedra judicial a participar en este coloquio. Invitación, estoy seguro, que obedece más a su generosa amistad que a mis pergaminos profesionales. Asimismo, deseo extender el cordial saludo a nuestros distinguidos contertulios, los cuales, sin duda alguna, constituyen un importante referente en cada una de las disciplinas en las cuales desarrollan su quehacer profesional. A todos los participantes también desearles muy felices fiestas patrias. Fernando nos plantea, sin duda alguna, una interesante, pero a la vez complicada reflexión. La circunstancia de celebrar nuestras fiestas patrias en una coyuntura tan difícil como la actual, a poco menos de un año de celebrar nuestro bicentenario de vida republicana, cuando un puñado de nacidos en estas tierras, bien intencionados, se esforzaron, muchos de ellos aún a costa de su propia vida, por tratar de encarnar el sueño de un país independiente, autónomo y próspero. Entonces, quizás sea un buen punto de partida analizar cuánto de aquel anhelo libertario republicano ha podido plasmarse en este tiempo y cuánto de aquel sueño continúa rezagado esperando su oportunidad de irrumpir en nuestra vida diaria, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces, efectuadas las sumas y las restas, los balances y los saldos, queda claro, al menos para mí, que existe muy poco que sea motivo de celebración. Ingresamos al bicentenario con una de las mayores crisis económicas a nivel mundial, y en el caso de nuestro país, aunada a un espantoso colapso del sistema sanitario nacional, producto sin duda alguna de uno de los males persistentes que como un infeccioso parásito nos acompaña incluso desde antes de nuestro nacimiento independiente, la corrupción. En palabras de Quirós, aquel mal uso del poder político burocrático que, coludido con mezquinos intereses privados, privilegian la obtención de ventajas económicas y políticas contrarias a las metas del desarrollo social a través de la malversación o el desvío de recursos públicos. Pero cuidado, en este descalabro político y social, quizás convenga más mirarnos al espejo que desviar la mirada buscando responsables. En efecto, corrupción es también esa perpetua violación endémica de las reglas establecidas para la convivencia social que caracteriza a una gran mayoría de peruanos.
aquella sacralización de la criollada como mecanismo de relacionarse con el otro, de obtener privilegios, no a costa del esfuerzo propio, sino burlando el camino de legalidad establecido y hallando atajos innobles para tal fin. En tal sentido, no fueron los cañones del Cochrane y del Blanco Encalada los que terminaron hundiendo finalmente al Huáscar y matando al contraalmirante Miguel Grau. Lo fueron finalmente la desidia de la clase política y la corrupción que lo infestaba todo. En 1958, un maduro Luis Alberto Sánchez publicaba un interesante ensayo, Perú, retrato de un país adolescente. En él identificaba a nuestro país en ese estadio de nuestra vida donde abandonamos la niñez, pero aún no ingresamos a la mayoría de edad. Aquella etapa donde la confusión y la intriga es la única certeza que nos acompaña. Mucho antes, Nicolás de Piérola afirmaba que el Perú era un país de desconcertadas gentes. En tal contexto, a los abogados debe reclamárseles una participación más activa en la construcción de una sociedad civil plenamente consciente de sus derechos, pero por sobre todo de sus obligaciones. El fatal divorcio entre lo que decimos y lo que finalmente hacemos haya una gran porción de responsabilidad en nosotros los abogados, los cuales solemos distanciar a las palabras de su significado, usándolas muchas veces como fuegos de artificio que no pretenden más que esconder verdades como catedrales. En todo este tiempo de vida republicana, el derecho en nuestro país no ha hecho más que apuntalar un gran edificio que poco a poco ha devenido en obsoleto e inhabitable. De lo que se trata es de instalar unos cimientos sólidos y nuevos sobre los cuales nuestra nación pueda finalmente construir sus sueños de progreso y bienestar. Sin embargo, ese pacto fundacional no nacerá sino de las generaciones venideras, de aquellos jóvenes que, como mi hija Paz de 18 años, están cada vez menos dispuestos a aceptar las injusticias y los abusos que acarrea el status quo de nuestra república y nuestra sociedad. Este país que anhelamos y soñamos dejará finalmente su adolescencia y trocará su adultez de la mano del ímpetu reformador de aquellas nuevas generaciones de peruanos que, confiados en el vigor de su nueva sangre, harán realidad aquel viejo anhelo de nuestros primeros próceres. Firme y feliz por la unión. Muchas gracias. Gracias, Renzo, por tu participación. Bien, ahora iniciamos la segunda vuelta de nuestra actividad y le cedemos el uso de la palabra al doctor Jorge Porro y Laborda por 5 minutos para unas reflexiones finales. Doctor Jorge, ¿lo escuchamos? Doctor Jorge. Doctor Jorge, lo escuchamos. Ahí estoy, gracias. Disculpa, Okay. me había desconectado. No, está bien, está bien. Gracias, complacido con las intervenciones de mis colegas predecesores. Importante los aportes. A ver, sí, la última intervención de Renzo me ha motivado, ¿no? Efectivamente, lo importante de Luis Alberto Sánchez, este retrato de Perú, un país adolescente, y estaba pensando al hilo de la intervención de Maritza sobre la ocupación del territorio y los cambios y la pertinencia de todo lo dicho, también cómo es que la idea de el sentimiento, ¿no?, de hacer del 28 de julio fecha central, que repito, esto ha sido una construcción de las primeras décadas del siglo XX, coincide con el surgimiento de dos paradigmas que hoy día nos resultan poco cercanos, que son el antiimperialismo de Haya de la Torre y el socialismo de Mariátegui. Estamos pensando hacia adelante y queremos lo mejor para nuestro país. Entonces, si Renzo decía que debemos pensar en los jóvenes, efectivamente los jóvenes nos tienen que dar el derrotero. Quienes hemos vivido bajo esos paradigmas, ¿no?, del antiimperialismo y del socialismo como guías y nortes de
lo que podría ser nuestra sociedad, tenemos hidalgamente que reconocer que algo ha fallado, algo no se ha ajustado, o las circunstancias sociales, económicas, culturales han cambiado tanto que aquello ya está desfasado y se necesita también una refundación de pensamiento y de proyecto político. Nuestros fundadores de la República, por decirlo de alguna manera, nuestros ideólogos de 1820, pensaban en el liberalismo, pensaban en las ideas de libertad, igualdad, en el contexto que desarrollaron en el momento que se vivían, ¿no? Teniendo todavía esclavitud, teniendo rezagos fortísimos de regímenes, de formas de relación de servilismos, de vasallajes, de formas semifeudales, donde no se había producido la democracia. Hoy día que tenemos un país en el que efectivamente podemos decir que formalmente somos iguales, a lo mejor entonces es otra la orientación, y eso sí, yo me adhiero plenamente, lo he dicho por Renzo hace un minuto. Los jóvenes nos tienen que decir por dónde vamos, qué hacemos. Los jóvenes no solamente porque manejan con mayor fluidez estas nuevas tecnologías, sino porque están pensando en cosas diferentes, y ellos tendrán y sabrán rebelarse contra las injusticias, las inequidades de esta sociedad y decirnos qué es lo que debe hacer, porque los paradigmas que hemos tenido antes hoy día están francamente obsoletos. Es momento de reflexión y la pandemia nos ha desnudado como sociedad en nuestras carencias, debilidades y limitaciones. Esta pandemia nos ha mostrado hasta dónde hemos llegado, qué hemos podido hacer y cuáles son realmente esas desestructuras muy grandes de inequidad y de diferencia que aún subsisten en nuestra sociedad. Pienso que tenemos un potencial grande, inmenso, que es esta juventud, que parece que está silenciosa, pero que habla por otros medios que no sabemos, yo no sé leerlos muy bien, tiene unas intenciones, unas motivaciones, y sí una aspiración de justicia, de bienestar, que tendremos que aprender a canalizar. Sería toda mi reflexión. Muchas gracias, Fernando. Gracias, doctor Jorge. Bien, ahora dejamos en el uso de la palabra a Miguel Bueno Olazábal para que haga su reflexión final por el tiempo de 5 minutos. Miguel, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando. Se me escucha, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ya, fantástico. En aras del tiempo de lo anterior, solamente yo quería resaltar en línea con lo que han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra y lo que ha dicho la doctora Paliza, que efectivamente ese tiempo, el de la independencia, fue terrible, y al Perú después los países nacientes le achacaron que no había sido lo suficientemente enérgico en la búsqueda de la independencia. Sin embargo, hay una frase de Enrique Chirino Soto que es recogida por un autor de apellido Morote, que es muy gráfica, porque Chirino Soto dijo que el Perú en la independencia luchó simultáneamente a favor y en contra de la independencia. El país que más perdió territorios, recursos, finalmente fue el Perú. ¿Para qué nos sirve el tema de la historia? Bueno, es que no podemos vivir en el pasado, tenemos que vivir en proyección hacia el futuro, pero la historia nos sirve para conocer lo que pasó y para no cometer errores. Y entonces es el punto de conocimiento y de impulso a partir del cual tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y al final de todas las valiosas reflexiones que he podido escuchar hoy día, creo que podemos todos inferir que lo que le ha faltado al Perú es el tema de la institucionalidad. Y sobre eso quiero rápidamente efectuar 2 citas. Una primera más cercana del presidente Benavides, que decía: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, ¿no? En el siglo XX, en los años 30. Pero hay un origen que es más antiguo. El jurista español Jerónimo Castillo de Bobadilla en 1624 escribió un manual para corregidores, jueces y otros funcionarios, y en el capítulo de la obediencia y cumplimiento de los mandatos reales dice: y por leyes de estos reinos está dispuesto que las provisiones y cédulas reales que se dieren contra derecho y en perjuicio de partes no valgan
y sean obedecidas y no cumplidas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde aquella época ya el cumplimiento de la norma era una cosa que estaba sujeta a la necesidad, a la conveniencia, pero no al hecho de que la norma tenía que, por su naturaleza, ser obedecida. Entonces, llegamos a esta época en una combinación de esperanza y desilusión, de desesperación, de decepción, porque al final somos los ciudadanos llanos, los ciudadanos de a pie, los que estamos construyendo el país, inclusive a veces por encima de los líderes o por la ausencia de los líderes. Y yo les quiero hacer una reflexión sobre lo siguiente. El Perú, como dije antes, es un país que ha prosperado en lo económico de manera relativa y hemos creado una gran base de consumidores, pero lo que todavía no hemos creado es una base de ciudadanos. O sea, nos falta dar el salto del consumidor al ciudadano. Y les digo, cualquier empresa mediana que tenga un mínimo de idea de lo que quiere hacer, tiene un plan de acción, tiene objetivos, tiene metas y efectúa los trámites para seguir esas metas y las va revisando y va viendo cuán cerca o cuán lejos se encuentra de esas metas y las tiene que ajustar a veces. Es curioso que en el caso del Perú como república, lo que sobre son diagnósticos. Tenemos diagnósticos, pero no hay consenso. Es decir, hay muchísimos análisis sobre lo que se tiene que hacer, pero no hay un proyecto nacional que asuma como común denominador lo que tenemos que hacer como país. No tenemos visión compartida por todos, quiero decir, visiones hay muchas, ¿no? No tenemos plan, no tenemos objetivos. Y como digo, si una empresa tiene visión, tiene planes, tiene objetivos, ¿cómo así el Perú como Estado no piensa en consensuar un plan de desarrollo, un plan de construcción, un plan que todos los peruanos podamos asumir, sentirlo como válido y proyectarnos en décadas, en las décadas siguientes, a dónde queremos llegar, qué cosa queremos hacer? Y recordando el tiempo, para terminar, Fernando, recordando el tiempo de la universidad, hubo un curso que a mí me interesó muchísimo y que lo seguí con mucho agrado, que se llamaba Realidad Social Peruana, un curso de estudios generales. Y entre las decenas de libros que teníamos que leer de manera obligatoria, a mí de manera especial me agradó el libro Perú, Problema y Posibilidad de Jorge Basadre. Y Jorge Basadre al final dice que los problemas centrales del Estado peruano son dos, el Estado empírico y el abismo social. Le podemos cambiar el nombre, pero estamos exactamente en el mismo punto. Tenemos un Estado empírico, un Estado mercantilista, competente, un Estado insuficiente, se mete en lo que no se tiene que meter y abandona aspectos que tendría que resolver. Y un abismo social, evidentemente hay diferencias que por los mecanismos que da la ley tendrían que propenderse a que desaparezcan. Y quiero dar simplemente una cita brevísima de Jorge Basadre en este libro. Toda la clave del futuro está allí. Que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o inacción de los peruanos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bien, ahora a continuación escuchamos a Maritza Pariza Flores por 5 minutos en sus reflexiones finales. Maritza, estás en el uso de la palabra. Maritza. 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 Bueno, creo que tiene algún problema. Maritza, ¿estás ahí? Bien. Entonces, para continuar, Renzo, estás en el uso de la palabra para una reflexión final por 5 minutos. Te escuchamos, Renzo. Gracias, Fernando. Yo quisiera terminar estas reflexiones de nuestras fiestas patrias rumbo al Bicentenario, señalando 2 ejemplos que me faltó un poco de tiempo para tocarlos en mi primera intervención. El primero de ellos atañe a todos aquellos que tenemos que ver con el derecho, y es el ejemplo de José Luis Bustamante y Rivero. Un jurista, ¿verdad?, escrupuloso, que llegó a ser presidente del Perú, escrupuloso en el respeto a la legalidad, a las leyes, a la institucionalidad. Decían que cada vez que él daba un discurso, siempre citaba en sus intervenciones a la Constitución política.
y declaraba el respeto que le tenía. Sin embargo, sus opositores políticos, con muy mala saña, le pusieron un infame apodo, el cojurídico. Es decir, aquella persona que cree que las leyes están hechas para ser cumplidas. Bustamante y Rivero es pues el ejemplo de un hombre de derecho fiel a sus convicciones. Se negó a aceptar como pago para una mediación limítrofe $40,000 que le estaban ofreciendo, una mediación limítrofe entre Honduras y su vecino. Él decía que la paz no tenía precio. Y para terminar, el otro ejemplo que quería traer a esta tarde de reflexiones es aquella que surge de Bolognesi. Bolognesi sitiado en Arica, ¿verdad? Con unas fuerzas chilenas que lo triplicaban el número, que sabía que todo estaba perdido, salvo el honor nacional. Esa frase, esa petición de ayuda, ese señalamiento, ¿verdad? Apure Leiva. Estaba esperando refuerzos Bolognesi. Apure Leiva. Y podríamos nosotros cambiar nuestros apellidos y ponerlos en vez de Leiva. Apure Ortiz, apure Murillo. Apurémonos todos en cambiar este país. Apurémonos todos en comenzar a introducir en nosotros mismos pequeños cambios que al final puedan hacer uno más grande. Si no, de lo contrario, ¿verdad? Ese reclamo, esa súplica convertida en reclamo con el coraje Bolognesi, ¿verdad? Que nos impetra a tomar acción, será pues simplemente otra oportunidad perdida en este país que de estas cosas, oportunidades perdidas, repito, sabe demasiado. Muchas gracias, Fernando, por tu invitación y gracias a todos mis contertulios. Gracias, Renzo. Maritza. Sí, Fernando, disculpa, tuve un problema de energía. Está bien, Maritza. Te escuchamos por 5 minutos. Sí, gracias. Bien, quería empezar esta reflexión final haciendo un balance post-independencia, citando la post-independencia entre 1824 y 1850, y un balance basado en 3 aspectos: ruptura, cambio y continuidad. Ruptura, sí, con la metrópoli, ruptura también con los mercados, pero también, lamentablemente, ruptura de mercados interregionales, ruptura con el pasado, pero no un acoplamiento con el nuevo presente que se quería crear. Desaparición de la aristocracia, pero por otro lado, continuidad de la segregación y desigualdad. Entonces, es importante que muchas rupturas no dieron lugar a aspectos nuevos, sino a una continuidad de alguna manera apañada. Cambios, sí los hubo. Se introduce la noción de país y fronteras, pero yo creo que esas nociones fueron manejadas de diferente manera de acuerdo a la posición y a la condición de quien pensaba. Gobierno con separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, pero que sin embargo fue asaltado muchísimas veces por ese fuerte caudillismo militar. La independencia fue la posibilidad de ascenso social de mucha gente, nuevas clases sociales dominantes, pero que sin embargo replicaron la segregación, se replicaron aquellas taras de las que supuestamente nos habíamos emancipado. Hay la independencia, ¿fue o no fue una oportunidad? Definitivamente fue una oportunidad para plantear una reorientación de la trayectoria económica, social, política e institucional del país. La pregunta está, ¿cómo se concretó esa oportunidad? ¿Supimos aprovechar esa oportunidad? Y acá hay una serie de preguntas que creo que son fácilmente contestables por todos. ¿Qué significó la noción de la patria y país? Ya lo dije, puede haber tenido múltiples connotaciones y la sigue teniendo incluso actualmente. No creo que la noción de patria sea la misma para alguien que vive en Lima, para alguien que está en una comunidad nativa. Regirse bajo las propias estructuras y normas que significa ser un país, ¿fue parte de una nueva forma de gobierno y práctica común? De pronto no. De pronto la ley fue para unos y para otros no. La libertad,
¿alcanzó a todos por igual y sirvió de base para construir ciudadanía? La respuesta salta a la vista, pues no. No alcanzó por igual y ni siquiera ahora en pleno siglo XXI podemos decir que somos plenamente ciudadanos. ¿Se forjó una visión de desarrollo común una vez conquistada esa independencia? La respuesta es rotunda, no. Intereses sectarios, intereses personales, territoriales, fueron lo que dominó la vida de gran parte de la República estos 200 años. Sin embargo, aún creo que está presente y abierta esta oportunidad. Creo que construir la patria y la ciudadanía nos está llevando a los peruanos muchísimo tiempo. Buena parte incluso del siglo XX nos hemos dedicado a conquistar a algunos derechos que teóricamente nos habían sido otorgados con la independencia. Aún nos cuesta reconocernos como ciudadanos por igual, eso es cierto. Somos un país con muchas desigualdades. A veces esta heterogeneidad la manejamos como un recurso, como una riqueza, pero en el día a día, seamos sinceros, existe una discriminación tan profunda que en realidad yo digo que linda con el racismo. Llamemos a las cosas por su nombre, quizás así, de una vez por todas, podamos encontrar solución a ello. La pobreza estructural. Dice que es un 22% de población, 44% de población rural es pobre estructural. Y esta sigue siendo una pesada carga, un pesado activo que en estos casi 200 años seguimos arrastrando y no podemos solucionar. Creo que la reflexión sobre la emancipación, lo que significó y lo que debería de significar de acá para adelante, es una oportunidad para unirnos, para construir una visión de desarrollo común, que por encima de todo busque cerrar esas grandes brechas de desigualdad que existen actualmente y que se ponen de manifiesto frente a una contingencia como la que estamos viviendo actualmente. Seamos libres, busquemos puntos comunes. A veces me parece banal que lo que nos está uniendo es el fútbol y la comida. Debe haber algo más. Pongamos empeño en que sea así. Propongámonos a construir ciudadanía. Y termino con un abrazo. Y aunque esta fecha sea tan controvertida, igual, vive el Perú. Gracias, Maritza, por tu participación. Bueno, y finalmente, pues, su intervención final y cerrando esta rueda de reflexiones, tenemos a Mariana Muldepis por 5 minutos. Mariana, estás en el uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando, por darme esta ocasión, pero digo muy convencidamente que quien habla al final no tiene la última palabra. Creo que hemos oído aquí unas exposiciones verdaderamente importantes y creo, Fernando, muy sinceramente, que con esta cátedra judicial desde el Cusco estás contribuyendo a crear esa ciudadanía que Maritza Paliza ha reclamado, antecediéndome en la palabra aquí, y creo que es los que de una o de otra manera Jorge ha recordado cuando habla de que fue una ceremonia, la proclamación de la independencia, un poquito así, de 4 o 5 personas. En ese sentido, y porque soy limeña y limeña vieja, quiero decir que en mi familia, tanto materna como paterna, nos solíamos vanagloriar de tener varones que habían suscrito el acta de la independencia, la jura de la independencia, ¿no? Y también por el lado de mi familia paterna, el primer presidente del Congreso de septiembre de 1892, Juan Antonio Tábara, es mi tío tatarabuelo. ¿Ya? Entonces, sí, y he crecido porque así era mi abuela Rosa Tábara de Moul, se sentía muy orgullosa de sus parientes del siglo XIX que habían participado en el nacimiento de la patria, ¿ya? Y que su tocaya, Rosa Merino, hubiera cantado el himno nacional. Entonces, yo sí creo que hay en todo esto una memoria histórica
que no terminamos de darle espacio. Y por eso me centro en la preservación de las casas hacienda, que son símbolo de tanto, de nuestro país, ¿no? Asimismo, y para comentar lo dicho por Miguel Bueno, sobre el motín de Aznapuquio que hace que termine, que el primer golpe, es también en Lima, ¿no es cierto?, donde le ponen a la Serna, porque la Serna no quiere ninguna solución pacífica. El que había estado hablando de soluciones pacíficas, de encontrar puntos de encuentro, porque San Martín venía triunfador, eso no hay ninguna duda que venía triunfador. Tenía a los ingleses atrás, y había los ingleses victoriosos de las guerras contra napoleónicas, ¿ya? Ahí había un montón de gente con quien guerrear, ¿no? ¿Quién comandaba la escuadra libertadora? Los Cochrane. ¿Quién estaba? Guise, ¿no? Guise, le decimos nosotros. Entonces, y se empeñaban en seguir, ¿no? Y en ese sentido también quiero recordarle, creo que ha sido Renzo Ortiz el que lo ha dicho, que Rodil se encierra en el Real Felipe confiando en que lo van a venir a ayudar. Y mi abuelo paterno se apellidaba Moult Soroa. Y Soroa era el capitán de fragata que Rodil estaba esperando. Comandaba una pequeña flota en el cual estaba la fragata Venganza y la otra fragata que se llamaba, ¿cómo se llamaba? La Prueba. Y cuando ya él había hecho su carrera naval, Joaquín Soroa, prácticamente en la zona de la Gran Colombia, y estaba casado con una colombiana, ¿ya? Y ya tenía un hijo, y decide, uno de los hermanos de mi padre decía, es un traidor, se pasa al bando patriota, llega al Callao y rápidamente se pasa al bando patriota. En este momento poco recordamos que así fue porque no tuvo ayuda Rodil, ¿ya? Y tuvo que regresarse como gran héroe a España. Yo sí creo que de alguna manera estamos construyendo ciudadanía. No va a ser fácil, pero yo aquí quisiera recordar, si es que tengo unos instantitos más, porque quisiera después decir algo sobre el tema de las casas hacienda y una salida, cómo cayó Fujimori. Recordemos que tuvimos la marcha de los 4 suyos, triste recordación que después don Toledo y doña Elian hicieran lo que hicieron, ¿no es cierto? Ahora, yo sí quiero recordar algo que sucedió cuando la marcha de los 4 suyos, y no sé cuántos la vieron ustedes, porque fue fundamentalmente algo muy, muy limeño. Y el Archivo General de la Nación, en ese momento, tenía todavía su sede principal en en el Palacio de Justicia, porque el archivo puede depender o de cultura o de justicia. Ahí deberían entre los dos ponerse de acuerdo. Y unos vándalos, absolutamente unos vándalos, tiraban unas teas prendidas, o sea, unos trapos prendidos con gasolina, con querosene, al archivo notarial, que es donde está en el sótano del Palacio de Justicia. Y estoy hablando del año 2000. ¿Ya? O sea, de la democracia que tenemos en este momento. ¿Ya? Gracias a Dios, porque Dios después de todo es peruano, como no había oxígeno, se apagaron las teas. Entonces, yo sí creo que estamos dando una batalla que no cejemos, y aquí Fernando nos está dando una lección sumamente importante. Y agradezco muchísimo, muchísimo este privilegio de compartir con ustedes un recuerdo final, porque aquí creo que la única adulta, salvo por supuesto mis grandes amigos, Jorge y Emira Nájar, que están entre los asistentes silenciosos, eran adultos, cuando todo eso, todos los demás creo que eran unos niños, cuando el sequicentenario. El sequicentenario trae algo sumamente importante que yo vuelvo a ejemplificarlo en la Casa Hacienda Santiago de Punchauca y su capilla, que es donde estaban buscando una salida pacífica, un encontrarse, algo que es lo que debe hacer el señor
cateriano en este momento. ¿Ya? Unir todas las fuerzas para que lleguemos al bicentenario verdaderamente articulados. ¿Ya? Yo lo veo desde el lado de la cultura, porque es mi modo, es mi especialidad, es el momento en el que me muevo. Y aquí quiero recordar que el general Velasco puso, cuando el inicio del sequicentenario, en julio de 1971, y Franklin era director del Museo de Historia del Perú, una tremenda placa, recordando que ahí había ocurrido esta conversación entre el virrey La Serna y el general San Martín. Y creyó que por sí sola se iba a arreglar la casa, que por sí solo todo iba a funcionar con la ley de reforma agraria. Bien sabemos que no ha sido así. La pobreza está fundamentalmente centrada en este momento en el campo. Aunque yo sí veo un rayito de esperanza. Los que habían venido buscando prosperidad en Lima se han regresado como han podido al campo. ¿Qué va a pasar en el campo del Perú en este momento? El mundo va a necesitar alimentos. El Perú tiene puesto, yo no soy un especialista, pero tiene puesta gran ilusión en la exportación de alimentos, de productos. Entonces yo sí veo un pequeño atisbo de esperanza en que cambiemos el Perú de verdad y que el presidente Vizcarra, el señor Cateriano, el presidente del Congreso, que ya se me va el nombre, ya, tenga en cuenta a la gente del común, lo que le estamos diciendo. Hay en este momento una propuesta de unos dignos señores acción populistas que quieren trasladar el Ministerio de Cultura al Cusco. Yo creo que esa no es la salida. Va el Cusco, que tiene infinidad de problemas en preservar su patrimonio cultural, sus espacios urbanos, su medio ambiente, a ocuparse de lo que pasa, tiene los medios de comunicación de lo que pasa en Piura, de lo que pasa en Lambayeque, de lo que pasa en Moquegua. Para mí, la salida, si es que oyen, y lo estoy poniendo por todos lados, a donde puedo, es darle autonomía, no solo económica, de decisión, y nombrar a un director de la Dirección Regional de Cultura Cusco con iniciativa de decidir, porque yo creo que lo que pasa es que nadie se atreve a decidir. Y con esto voy a terminar, creo que ya me estoy pasando un poquito el tiempo, ¿ya? Desde hace 18 años aproximadamente, y porque soy viuda de Franklin y descendiente directa de Joaquín de Soroa, que se hizo peruano porque le convenía más estar al lado del Perú que regresarse a España, donde era pues el hijo octavo o noveno de una familia que estaban todos repartidos las propiedades, y además en una crisis, como ya ha sido recordado aquí, ¿no? Bien seria. Entonces, se hace peruano porque le conviene. Entonces, yo creo que de lo que se trata es que principalmente los abogados, los arqueólogos, los historiadores, los negociantes, los empresarios, comprendamos que nos conviene un país igualitario, un país actual, un país que haga cumplir sus leyes. Y en ese sentido quiero terminar recordando que el artículo 968, y me voy a permitir leerlo, y teniendo en cuenta que este foro es mayoritariamente de abogados, ¿ya? El artículo 968 del Código Civil señala que la propiedad inmueble se pierde por abandono durante 20 años, sin hacer ningún distingo sobre el tipo de finca. Yo creo profundamente en la propiedad privada. Ya, yo tengo mi casa propia, y que uno va a pensar que porque yo soy la única que vive en esta casa, claro, con alguien que me atienda, yo debo compartir mi casa. No, 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 la propiedad privada existe mientras se mantenga vigente mi existencia. Entonces, sigue diciendo el artículo 68 del Código Civil, el predio pasa a manos del Estado sin pago alguno. Ya, si es que no ha sido ocupada y puesta en valor y cuidado. Este es el caso de Punchauca.
Esta disposición, según algunos abogados, es contraria al mandato expreso de los artículos 70 y 88 de la Constitución, que protegen la propiedad y que solo la admiten la pérdida por abandono tratándose de tierras agrícolas que el propio Estado hubiese podido adjudicar a un particular y cuya desatención constituye el incumplimiento de las cláusulas de adjudicación. Y ese es el caso concreto de Punchauca. No así, por ejemplo, el caso cusqueño de Paulo. Algo ha pasado con Mariana. Mariana, no te hemos escuchado. ¿Has apagado tu micro? ¿Hoy? ¿En qué momento habré hecho semejante barbaridad? Ya. Bueno, el predio pasa a manos del Estado sin pago alguno si es que no se ocupa el propietario de esto. Ese no es el caso, por ejemplo, de la casa hacienda de Punchauca, porque ahí, con todo lo que pase, su propietaria, ahí está, y la cuida todo lo que puede, ¿ya? Es decir, a pesar de lo que dice el Código Civil y tratándose de inmuebles que no son agrícolas y que no fueron entregados por el Estado, el propietario puede hacer lo que le parezca con el bien, incluyendo dejar de explotarlo por largas temporadas sin que ello amenace su derecho. Eso he leído a un abogado limeño, ¿ya? Un señor Martín Mejorada, a quien no tengo el gusto de conocer, pero lo he leído en el diario Gestión. ¿Ya? Yo no creo que para el caso de las casas haciendas representativas nadie está en derecho de hacer desaparecer una casa, una propiedad, un bien inmueble que es monumento nacional, que es monumento histórico. ¿Ya? Entonces, yo sí creo que para el caso de Punchauca, para el caso del centro histórico de Ancón, para el caso de tantas casas haciendas tan altamente representativas de esa situación tan terrible que es, por supuesto, la vida en el campo con tremendas desigualdades que nos ha recordado Maritza, ¿ya? Pero también recordemos que la propiedad privada en nuestro país comenzó con violencia, con una tremenda violencia. Mariana, Y que, tienes que concluir. ya ahorita, ¿ya? Y que la vemos en todo el mundo trayéndose abajo los monumentos de Colón y de todos los personajes de habla hispánica en los países de habla inglesa. Gracias. Bien, gracias de parte de Cátedra Judicial a Mariana Muldepis, a Jorge Polo y Laborda, a Maritza Paliza Flores, a Renzo Ortiz Díaz y a Miguel Bueno Lazábal, quienes el día de hoy han demostrado ser verdaderos ciudadanos de la República del Perú, con sus reflexiones que sin lugar a dudas nos han puesto a todos nosotros en el sitio en el que nos corresponde, pensar siempre en el Perú. De manera breve, ¿alguien del público desea hacer alguna reflexión? Por favor, de manera breve. El señor Julián de Mendoza acaba de levantar la mano. Doctor Murillo, buenas noches. Un cordial saludo a usted, Buenas noches. a sus dignos expositores y a todos los que están conectados. Alguien por ahí dijo, habló de los jóvenes, así que me sentí aludido, no tan joven ya, pero todavía. Si efectivamente yo pienso si esto fue una guerra de independencia, o fue más bien una guerra civil o una guerra de secesión. Toque algún aspecto, digamos, en cuanto a la formación del ejército realista. El ejército realista estaba conformado solo por un 1% de españoles peninsulares, llamados los chapetones, en su mayoría formado por criollos, por mestizos, por indígenas, por negros, y más bien el otro, el ejército patriota, estaba formado por irlandeses, por ingleses, por holandeses, por franceses, y claro, también criollos, obviamente, ¿no? Aquí lo que coincide es un interés político de los criollos con un interés económico de Inglaterra. Inglaterra, que estaba bloqueada económicamente por Napoleón, pues quería buscar espacios para su mercado. Y primeramente piensa, pues, digamos, intervenir directamente, invadir esos territorios, pero va a tener reveses, por ejemplo, en el Río de la Plata y todo eso. Entonces, en cierta manera, va a
va a formar a estos patriotas. Los mecanismos de ideologización van a ser las logias masónicas y van a contribuir a esta pues, independencia que ciertamente ha sido impuesta. Aquí en Cusco, por ejemplo, el Cabildo de Indios nunca estuvo de acuerdo con la emancipación. El Colegio de Electores de las Panacas Reales no estuvieron de acuerdo con la independencia. Yo creo que a puertas ya de estos 200 años, estamos en las vísperas de los 200 años de nuestra independencia, creo que hay que mirar ciertamente con más objetividad y siempre resaltando nuestra identidad. Nuestra identidad de nosotros como peruanos no nace el 28 de julio de ninguna manera. Tiene sus antecedentes con el imperio del Tahuantinsuyo, pero creo que nace con este encuentro de dos grandes culturas. El Perú es mestizo. Muchos de nuestros apellidos ya lo dice, nuestro idioma lo dice, nuestra comida, nuestros bailes, todo eso lo dice, el gran acervo de mestizos que tenemos. Y creo que la verdadera peruanidad es reconocer estas dos vertientes y reconciliarnos en base a eso, pues hacer un proyecto a futuro. Muchas gracias. Gracias por su reflexión, Julián. ¿Alguien más que desee participar de manera breve? Bien, creo que ya podemos dar por término a nuestra actividad. Nuevamente, Cátedra Judicial les agradece a todas las personas que se conectaron para escuchar las reflexiones de Mariana Muldepís, Jorge Polio Laborda, Maritza Parisa Flores, Renzo Ortiz Díaz, Miguel Bueno Olazábal. Cátedra Judicial se enorgullece de ser un espacio, precisamente, para la difusión de ideas, de reflexiones. Es un espacio abierto a quien quiera hacerlo en todo momento. Es simplemente que, como ha dicho Mariana, hacemos un poco de conciencia ciudadana. El presidente Lamarck dijo: la Constitución y la ley deben gobernar mi conciencia. Creo que esa es una frase que grafica lo que se ha dicho hoy. Debemos respetar la institucionalidad, debemos respetar la ley y debemos ser realmente ciudadanos y construir la República del Perú, que aún está en construcción. Bien, como esfuerzo ciudadano, Cátedra Judicial y Fernando Murillo, quien les habla, les agradece muy de veras el haber participado en este esfuerzo ciudadano, y como tal está dedicado a mi primo Gustavo Flores, quien está librando una batalla de aquellas que él sabe que va a ganar, y en compañía de un soldado desconocido. Para ti, Gustavo Flores, lo mejor del mundo, y este esfuerzo ciudadano está dedicado a ti, con licencia de los participantes de mi parte. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches y nos despedimos.